Workpaper 1. Competencias formativas a desarrollar o fortalecer. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. La carrera de liderazgo pastoral basa el proceso de enseñanza y aprendizaje en la construcción de saberes y competencias formativas. El objetivo de la carrera es formar pastores eficientes para el ministerio de la Iglesia, mediante los conocimientos y saberes académicos, sistematizando la teología, filosofía, economía, psicología, haciendo ciencia práctica en el desempeño profesional del pastor evangélico. La formación del estudiante en base a competencias formativas, científicas, investigativas y prácticas, busca implementar un enfoque y diseño de la profesionalización de excelencia a los ministros de Dios. En base a este objetivo, se podrá lograr diseñar el perfil ideal del pastor evangélico profesional. Esta tarea será ejecutada por los docentes y con una participación activa de los estudiantes, quienes serán los futuros profesionales. Saberes y competencias. Saberes. Se entiende por saberes al conjunto de ciencias relacionadas al conocimiento. Existen varios tipos de saberes como saberes filosóficos, científicos, ordinarios, técnicos, artísticos, religiosos y otros. Competencia. Pericia, aptitud o idoneidad para entender y hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Es la aptitud, capacidad y talento para desarrollar actividades adecuadas para la resolución de problemas, ya sea con procedimientos conocidos o nuevos. Es el desempeño de habilidades teórico-prácticas que permiten el saber hacer algo de forma correcta, los cuales describimos. Sus componentes son 4. El contexto o realidad del estudiante y profesional. El contenido o la información nueva. El proceso que se desarrolla para lograr la competencia. El desempeño o el saber hacer algo de forma correcta. La competencia es como la síntesis entre la habilidad desarrollada y puesta en práctica que se traduce en un saber hacer. Las palabras clave para el desarrollo son saberes, competencia, ciencia, para la formación del pastor. Atributos de las competencias a desarrollar. Atributos de las competencias, CHAD, son conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas. Dones. Si bien la carrera obedece a un llamado divino para cumplir con un propósito vocacional, es necesario ejercer la labor de líder pastoral con la excelencia que aporta la profesión universitaria. Cada estudiante, en base al perfil profesional, construye y fortalece las competencias formativas para amar, servir y honrar a Dios con excelencia, para cuidar, guiar y bendecir al prójimo. El mejor ejemplo supremo para el liderazgo cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Él declaró: "Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas". Juan 10:11. Jesucristo vivió, enseñó, demandó, desempeñó y predicó cómo debemos ser, qué debemos conocer, cómo y qué hacer como cristianos. De su vida que demostró, se puede discernir y aplicar una serie de competencias, que él mismo dejó como ejemplo, para quienes son sus seguidores. De acuerdo a un enfoque psicopedagógico, los saberes se pueden interpretar como atributos generales de las competencias a desarrollar. En los saberes se pueden agrupar los atributos de las competencias formativas, CHAD. Ejemplo de los saberes con grupos de atributos de competencias formativas es: saber, conocimientos. Saber hacer, capacidades, habilidades, aptitudes, talentos, destrezas y dones. Saber ser, actitudes, talentos, dones. Saber convivir, aptitudes, talentos, destrezas. Saber pensar, destrezas, dones, talentos. Las competencias están integradas por saberes, los cuales cada persona tiene y es responsable de utilizarlos y dejarlos ahí guardados. Pero un día Dios pedirá cuenta a cada uno, de acuerdo a lo que se le ha entregado. Los saberes son: saber, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber pensar. 1. Saber se refiere a la parte cognitiva, encargada de los conocimientos que el estudiante adquiere en toda su formación, asociado al conocimiento que posee una persona, que demuestra el conjunto de saberes teóricos o prácticos relacionados con una determinada profesión o desempeño. 2.
saber hacer se refiere a la aplicación, encargada de la práctica, que el estudiante realiza una vez tenga lo cognitivo saber, relacionado con las habilidades y destrezas del individuo y se refiere a las aptitudes para realizar con facilidad y precisión las tareas de una ocupación u profesión. 3. Saber ser, se enmarca a personalidad, voluntad y carácter encargada del desarrollo humano que el estudiante adquiere durante su formación, vinculado a los valores de los sujetos, como factores que guían sus comportamientos y decisiones en su diario vivir. 4. Saber convivir, se enfoca a las relaciones interpersonales y sociales del estudiante. Como futuro profesional en la sociedad, conjunto de actitudes que asume la persona internamente y con relación al entorno donde vive, indicando la manera de enfocar el desempeño de las diversas tareas y profesión. 5. Saber pensar, versa sobre la forma de reflexionar, analizar, proponer, construir conceptos e ideas, discernir, reconocer, interpretar y sistematizar la revelación de la palabra de Dios. Desarrollo de los saberes mediante ejemplo de la palabra de Dios, los cuales pueden ayudar a los estudiantes a aprender mejor los saberes, aprendiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Saber lo que Jesús dijo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Para actuar en consecuencia, saber hacer, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. En base a la toma de conciencia de ser un cristiano auténtico. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Aprendiendo a pensar de forma diferente, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Efesios 4:23. Se debe renovar sus actitudes y pensamientos. El aprender a pensar como cristiano implica conocer nuestra identidad y la voluntad de Dios. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Es quien nos enseña y guía en la forma de pensar, para tomar buenas decisiones. Ahora, viendo el ejemplo del saber hacer, ser y saber pensar, es importante aprender estos ejemplos que describe la Biblia, donde cada estudiante puede identificarse. Dios los ha llamado para entender, saber que Cristo es el poder y sabiduría de Dios, para anunciar, difundir y enseñar, saber hacer el mensaje de la cruz a los perdidos, a los que creen en su propia sabiduría, a los que no conocen a Dios, para que éstos sean salvos por Él, mediante la predicación del Evangelio. Dios usa a los débiles, el ser débil, humilde y pertenecer a Dios, para avergonzar a los sabios y poderosos, para que nadie pueda alabarse a sí mismo y solo Él, Jesucristo, sea alabado. Corintios 1:1, 18:31. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Corintios 2:12-10. Seguir el ejemplo de Jesucristo implica entender a cabalidad su mensaje cuando dice primero es el que sirve. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:43-45. Para llegar a ser grande, en el liderazgo cristiano, el pastor debe servir y no servirse del prójimo. El deseo de ser pastor es un anhelo profundo de ser usado por Dios para ganar vidas. Este llamado divino hace que nazca en el corazón pasión por las vidas que día a día mueren y van al infierno. Intenciones sinceras, francas y verdaderas. Ser preparados para amar, servir y honrar al Señor, con excelencia y de forma efectiva, implica un compromiso de todos los días de ir mejorando permanente todas las competencias aplicando en ese propósito. Se debe dar la importancia y prioridad al desarrollo de las competencias cognitivas, de reflexión, análisis y discernimiento.
En este caso la construcción del conocimiento y saberes, se base en los principios de la palabra de Dios, como describe la Biblia. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, 6, 8. Competencias de los héroes de la fe. Aprender a actuar y vivir las competencias de los héroes bíblicos de la fe, amplificando el enfoque y perspectiva del rol y función del pastor evangélico. Varias de las historias de protagonistas registradas en las páginas de la Biblia, enseñan que para seguir y servir a Dios es necesario pasar por una serie de pruebas que nos forman, transforman y fortalecen la vida cristiana. Tomado del sermón de Jaime Blandón Olivera, basado en el ejemplo de Felipe. Después de la muerte de Esteban la iglesia fue perseguida, Felipe migró a Samaria donde predicó las buenas nuevas de salvación. En su vida se puede encontrar algunos principios bíblicos para prepararnos para servir al Señor efectivamente, desarrollando las competencias pastorales, ya sean actitudinales, cognitivas y otras. 1. Conocimiento de la palabra de Dios, Hechos 8, 34, 40. 1. Felipe conocía el Antiguo Testamento. 2. Felipe conocía el significado del Evangelio de Jesucristo. 3. Felipe conocía la Gran Comisión. Felipe, el evangelista, se preparó para ser usado por Dios. Conocía, entendía, interpretaba y aplicaba sus conocimientos, estaba en comunión con Dios, era sabio e inteligente. 2. Preparado en espíritu y en la verdad. Hechos 8, 4, 26. 1. Felipe buscaba de Dios, tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo. 2. Felipe estaba preocupado por las almas perdidas, fue a Samaria. 3. Felipe escuchaba a Dios, obedecía las órdenes del Espíritu Santo, tenía el don de discernimiento de espíritu, era apto para enseñar, tenía talento para comunicar y actuaba en consecuencia, enseñando impartía la palabra y bautizó. Hechos 8, 40. 3. Formado en carácter, disciplina, principios y valores para obedecer. Hechos 8, 26, 33. 1. No midió el riesgo. 2. No le importó a quién iba a servir. 3. No le importó ser rechazado. Para ser efectivamente usados por Dios, debemos estudiar, discernir, dominar su palabra y depender del Espíritu Santo. Felipe se basó en el Antiguo Testamento, usó el libro de Isaías, interpretó el plan de salvación, lo creyó, lo difundió y lo enseñó. Felipe conocía las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como las enseñanzas de Cristo, construyó los saberes del Evangelio de salvación. Felipe, por el buen testimonio mostraba su formación saber hacer, saber convivir, saber pensar. Fue uno de los 7 escogidos como diáconos según Hechos 6. Mientras más fortalezca sus competencias formativas, más eficiente será en lograr un buen testimonio y buenas obras, como predicar el Evangelio tanto con el ejemplo como por exposición magistral de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Recuerde que el único que convence es el Espíritu Santo. Efesios 6, 17. Eso no justifica que usted no debe estudiar y desarrollar una pobre praxis pastoral. Se debe esforzar para servir a Dios con excelencia. Ejemplo de José. La historia de José, hijo de Jacob, muestra que Dios tuvo un plan para su vida. Fue instruido por su padre en la lectura, escritura y el manejo de números. José desarrolló varias competencias. Fue un hombre preparado, inteligente y sabio. Cada dificultad que José tuvo que enfrentar, le ayudó a desarrollar competencias de carácter, fortalecer los principios y valores, para ser un gran líder. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28.
para aprender del legado de José, entendiendo que fue el Señor quien lo inspiró y lo formó para ser humilde, se debe reflexionar sobre el sufrimiento de este varón de Dios. A través de las pruebas se formó para recibir sabiduría, entendimiento e inteligencia para ser nombrado gobernador y gobernar con excelencia. Dios da entendimiento, porque José fue fiel a Dios en un país de creencias paganas, no cambió, fue exaltado y bendijo a muchos. José practicó los atributos, competencias para llegar al gobierno de Egipto. Amó a Dios sobre todas las cosas, ser fiel en toda la administración que se le encomendó. Trabajó para Dios, no para los hombres, en casa de Potifar, la cárcel o el palacio real. Usó los dones del Espíritu Santo y los talentos naturales otorgados por Dios. Glorificó a Dios, honró y agradeció a Dios, reconociendo que las habilidades, dones, aptitudes, destrezas y talentos son otorgados por Él. José desarrolló, fortaleció y usó las competencias para el bien. Tenía capacidades, dones, talentos para solucionar problemas y tomar decisiones acertadas sin importar la situación por la cual se atraviesa. Fue una persona con valores y principios, de férrea voluntad, valiente, ético, responsable, fiel, leal y verdadero ante Dios. Obedeció a Dios, cumplió los mandamientos, amó a Dios y al prójimo, no pecó, ni robó, ni fornicó, tampoco mató, sino perdonó a sus hermanos y otros, fue bendición para los suyos. El privilegio de asumir el liderazgo de pastor. Ser esforzado y valiente también implica formarse para servir, priorizar la fe sobre la razón fortalece la fe, es lo primordial, pero no se debe descartar la razón, la filosofía y la ciencia para ejercer la profesión con excelencia. El pastor debe dejar de lado la ignorancia, que no hay tiempo para estudiar, sino buscar conocimiento por medio de las competencias, desarrollando ciencia, conocimiento, desatar el entendimiento, desarrollar habilidades, fortalecer la inteligencia, forjarse en las destrezas, optimizar los talentos y sobre todo, clamar a Dios Padre para que los dones del Espíritu Santo edifiquen su iglesia. Para los verdaderos cristianos la razón de existir y el hecho de vivir deben ser acciones que honren, exalten y glorifiquen a Dios. Trabajar en el cuerpo de Cristo no debe constituirse en un deber tedioso, sino servir al Señor debe dar gozo, alegría, paz y libertad. La motivación para servir no solo debe venir del corazón, debe ser fortalecida por la fe, reforzada por la convicción. Servir al Señor no es un medio para mantener posición, conseguir ganancias económicas o subir de estatus social. La Biblia dice en Samuel 1:12, 24, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Cuando nos concentramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro servicio fluye de corazón, gratitud, amor y no por obligación. Dios no necesita que le sirvamos, Él no depende de nadie ni de nada, Él es capaz de lograr cualquier cosa por sí mismo, es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y eterno. Nosotros necesitamos del trabajo por agradecimiento a todo lo que Él hizo por la Iglesia y también un día daremos cuenta a Dios. El enfoque de la praxis profesional pastoral consiste en poner a Dios en el centro de la atención, en dirigir a otras personas hacia Dios demostrando su maravilloso amor. Los cristianos como siervos de Dios viven para amar, honrar, glorificar a Dios, debido a que conocen todos sus atributos y saben lo que ha hecho por la humanidad y son conscientes de la gran comisión que Dios ha encomendado a su iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Ahora podemos ver el ejemplo de Jesucristo, utilizando las competencias y saberes en el ministerio. Él sirvió a Dios con excelencia, debemos seguir ese modelo de Jesús. Él practicó las competencias y saberes, el tiempo de su ministerio aquí en la tierra como Dios hombre, el cual nos ayudará a entender mejor las competencias. El objetivo principal que deseaba lograr Jesús fue llevar a cabo la voluntad de Dios Padre. Jesucristo conocía a fondo el corazón del Padre. Jesús amaba y valoraba lo que el Padre valoraba y amaba.
Jesús cumplió con el deseo del Padre cuando sirvió a su familia. Jesús en la cruz pidió a su amigo cuidar a su madre después de su muerte. Sus amigos. Jesús fue a estar con sus amigas María y Marta. Cuando su hermano murió, él cuidó de ellas, no las abandonó. Incluso lloró con ellas. Después mostró el milagro de resucitar a su hermano Lázaro. Los enfermos. En la Biblia encontramos que Jesús curaba toda enfermedad a las personas quienes venían a él. Los niños. Jesús estaba ocupado enseñando, sanando y viajando, pero se tomaba tiempo para estar con los niños y les demostraba que se preocupaba por ellos. La competencia de conocer la gracia de Dios. Para poder servir a Dios, primero debemos conocer a Dios y entender lo que hizo, hace y hará por nosotros. Segundo, debemos comprender cómo funciona la gracia, y cómo opera en sí misma a través de nosotros. La renovación interna del alma y el espíritu nos mueve en amor a servir sin condiciones al prójimo. La gracia de Dios permite servir a Dios con excelencia, para trascender hacia la grandeza y la bondad de Dios. A la luz de la gracia de Dios usted puede examinar su corazón. Eso no solo abre los ojos a las oportunidades de servir en su entorno inmediato, sino que también le permite experimentar el gozo que Dios trabaja a través de usted cuando deja que el Espíritu Santo lo utilice. El reconocer que la gracia de Dios se proyecta en todas las acciones cotidianas de servicio, permite servir a Dios permanente, constante y continuamente, tomando conciencia de su grandeza mientras vive, porque su vida está consagrada a Dios. Vivir para Dios es un estilo de vida único, pues no provienen del deseo de buscar ganar la aprobación o aceptación de los hombres, sino de Dios. Vivir para Dios es tratar de cumplir su voluntad sin esperar nada a cambio, es amar a Dios así como Él nos ama. Mateo 22, 36, 40. Por tanto, para ejercer la carrera de liderazgo pastoral en la Udabol, se debe tener bien claro la responsabilidad y privilegio que otorga el ser pastor. Conocer a Dios y su palabra. Hacer lo que dice la Escritura. Ser un cristiano siguiendo el modelo de Jesús. Estos tres pilares hacen una formación integralmente eficiente para la profesión del líder pastor. El ministro, en base a la permanente superación del estudio y la constante comunión con Dios, hace que pueda innovar, descubrir, aprender, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiendo que aprenda a conocer, hacer y ser un verdadero ministro de Dios. Al modelo de Jesucristo, para servir a Dios con excelencia.